Muy buena gente, muy buenas tardes familia. Como habíamos previsto, vamos a dar inicio a este directo en compañía de la doctora González Paredes. Este directo cumple un periodo interesante, intenso para nosotros en pos de comunicar con coherencia, evidentemente, y con añadir como moderador, a ver si es así. Ok, y con la necesidad que hay hoy en día, porque como bien saben ustedes, tenemos un mundo de conocimiento o un mar de conocimiento con 1 metro de profundidad muchas veces, y eso pues que la decisión a veces se tome de forma adecuada y que lo pague el paciente. Por tanto, tiene un valor Hola, incalculable. Doctora, ¿qué tal? Aquí estoy buenas presentando tardes, buenas yo. noches ya. Buenas tardes, noche, ¿qué tal? Saludos de Perú, nos dicen. Mira, muy buenas tardes por allá, por el Perú. Hace tiempo que nos vamos por ahí, hace ya unos 4 años que nos vamos por allí en materia de profesional, bueno, y no profesional también. Bueno, anyway, entonces yo le venía contando, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, una vez más, le venía contando a los asistentes, que por aquí vamos con 27 ya, que esto es un ciclo de directo que vamos a tener con la mayoría de los ponentes de nuestro próximo congreso. Digo nuestro porque yo lo siento en mi alma, lo siento porque no es que la sociedad sea mía, faltaría más, pero el hecho de haber favorecido su nacimiento y haberla llevado hasta aquí, pues como un hijo, en este caso como una hija. No sé si dan más dolores de cabeza los hijos que las hijas, pero bueno, anyway, en cualquier caso, no nos vamos a enredar. Entonces, hemos decidido hacer este grupo de directos donde hablaremos de los temas fundamentales, o mejor dicho, de las ponencias que van a dar los asistentes. Y la doctora González Paredes es una de ellas, es una de las ponentes, será en esencia la segunda ponente después de la apertura del Congreso, del doctor Pepe Sabán, y nos va a traer un tema muy interesante, porque es un tema que yo creo que no hay un consenso en el mundo ni convencional ni extraconvencional, a pesar de las evidencias, y que muchas veces los consensos en el mundo convencional están registrados objetivamente y aprobados por muchos. Luego en la práctica la cosa es diferente. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos del valor que tienen los lípidos en la génesis de la enfermedad cardiovascular, en este caso, del bueno de la película, que a ver hasta qué punto es tan bueno como se dice, ¿cierto? Que es el famoso HDL o colesterol bueno, o High Density Lipoprotein, o como quieran llamar. En esencia, la enfermedad cardiovascular, señores, para ponernos en contexto, sigue siendo en Europa y en el mundo la primera causa de muerte, sobre todo en el centro o sur de Europa, aunque en el norte y en algunas áreas también, por encima de la enfermedad oncológica, aunque desgraciadamente se andan pisando los talones unos a los otros. No hay duda que en los últimos 25 años hemos evolucionado mucho positivamente con respecto a la atención de un paciente con una patología cardiovascular aguda cuando llega al servicio de urgencia. Pero tampoco hay duda que las tasas, la estadística de enfermedad cardiovascular no hacen más que crecer. Por tanto, nos estamos equivocando muy mucho en cómo estamos abordando esto. Los consensos no están sirviendo, o porque no le hacemos caso, o porque no integran los factores que debían integrar. Y porque a golpe de un medicamento cuasi maravilloso, entre comillas, inductor de diabetes a 2 años plazo de ingesta per se, ahí lo dejo, la doctora nos va a decir de qué hablo después, podamos controlar toda la enfermedad cardiovascular. Entonces, dicho sea de paso, vamos a dar paso a la doctora, y quería preguntarle, primero que todo, doctora, me gustaría que le explicases a los presentes cuál es el órgano objetivo, el órgano target de la enfermedad cardiovascular. ¿Dónde se desarrolla la enfermedad cardiovascular? Y por lo menos con una pincelada general, ¿cierto? ¿Cómo debemos entender este órgano tan importante? Buenas tardes a los que se han ido incorporando. Bueno, me alegra que hayas empezado así porque igual iba a pedir permiso para tocar el escenario primero y después ir directo a hablar un poco de lípidos, ¿no? Creo que en esencia en el Congreso no me hará falta hablar del endotelio vascular porque como habías mencionado voy a estar muy bien asistida en la conferencia previa,
de un endoteliópata estupendo. Así que, pues, además que no hay tiempo como para abordar tantas cosas, pero es fundamental hablar de qué se trata, o sea, de dónde cumple este rol importante los lípidos y no solo los lípidos, porque es ahí donde parte, yo creo que el primer error de los médicos, incluidos los médicos que se especializan en atención cardiovascular, pensar que son los lípidos los únicos que atacan el endotelio vascular. Bueno, ¿qué es el endotelio vascular? Pues es esa, vamos a decir, esa túnica, ese barniz que tapiza por dentro todas nuestras, no solo arterias, también venas y vasos linfáticos. Y por lo tanto es esa primera puerta que tiene en contacto los fluidos sanguíneos en el momento de interactuar con cualquier tipo de célula que logre lo mismo, o sea, es quien transporta o a través de él fluye tanto los elementos buenos para ayudarnos como los malos. El endotelio vascular Tú me es permites, tan fino. tú me permites decir algo antes, Sí, antes de que continúe. Yo sé que soy un pesado y que muchas veces interfiero, pero yo quiero decirles, señores, los que están aquí presentes, vamos por 35, que la doctora González Paredes, aunque a ella no le gusta que lo diga, pero a mí me la repimpla, como dicen por ahí, es cardióloga de formación. Y dicho sea de paso, aparte de tener una especialidad en cardiología, tiene una especialidad en cardiología que dedicó al ámbito de la rehabilitación cardiovascular. Y bueno, esto es interesante porque muchas veces tenemos una visión X de un compañero no especialista en la materia que puede tener tremenda razón, sin lugar a duda, pero que muchas veces pues, se tiende a subvalorar por no ser especialista en la materia. En este caso, tenemos el bingo completo, porque aquí estamos hablando, estamos oyendo a alguien que se ha formado en el ámbito cardiovascular y que ha profundizado con creces y que además de eso se ha zambullido en el mundo molecular hace unos años, lo cual evidentemente da un plus muy interesante. Esta conversación es de oro, así que presten atención. Adelante, doctora, discúlpenme. gracias. Vale, pues les decía, ese endotelio vascular es tan fino que es una celulita al lado de la otra, por lo tanto es muy vulnerable a cualquier efecto tanto metabólico, tanto de un poco de cizallamiento, efectos mecánicos. Ahora, para nosotros tener una actividad normal del endotelio vascular tiene que estar impecablemente, vamos a llamarle una palabra, liso, donde seamos capaces de producir las sustancias que, dicho sea de paso, tienen la capacidad de producir sustancias totalmente opuestas en su función. Vamos a poner, por ejemplo, una vasodilatadora, otra vasoconstrictora, una protrombóticas o antitrombóticas. ¿Para qué? Porque precisamente por esa capacidad que tiene es que logra mantener una hemostasia adecuada. Cuando por diferentes causas, y que de eso no nos damos cuenta, durante muchísimos años, él va perdiendo esa perfección y se va haciendo un poco angosto, pues entonces donde empezamos a un poco favorecer el depósito de sustancias y que hagan muchísimo más efecto, estímulos que poco a poco van a dar la cara en desarrollar un síntoma o una patología cardiovascular. Y cuando digo esto es importante porque lamentablemente la mayoría de las guías de perfil cardiovascular, sea de perfil de cardiovascular de patologías agudas o de perfil de prevención, están enfocados a la prevención secundaria, o sea, al paciente que llega y bueno, lamentablemente tuvo una enfermedad del corazón y yo quiero prevenir pues que se descompense de nuevo, que se vuelva a infartar, que de una angina pase un infarto, pero ya ese paciente perdimos el momento fundamental de hacer la verdadera prevención, que es la prevención primaria. Y eso puede pasar desde que tenemos veintitantos, 30 años y nosotros estamos perfectamente bien. ¿Por qué? Porque existen métodos de diagnosticar diferentes tipos de estrés oxidativo, inflamación por estudios, lo mismo analíticas, que a veces no somos totalmente profundos en hacerla, no sé, pedir, digamos, unos ácidos grasos en eritrocitos, buscar oxidación, para después llega un momento más avanzado que uno puede decir, pues voy a hacer estudios de imágenes que den algo de caras y aún así no he desarrollado una patología cardiovascular. Con esto quiero decir, Qué importante, necesitamos. eso es sumamente, perdona que me meta, pero quédense con esto, señor, lo que acaba de decir la doctora es tremendamente importante. Los esfuerzos mayoritarios en el ámbito de la salud convencional hoy se dirigen como mucho a la prevención secundaria. O sea, tienes la patología, has tenido un infarto de miocardio, luego me preocupo por ti, me dedico un poco más
para lograr ciertos objetivos, que es mantener un colesterol LDL muy bajito, por debajo de 70, y mantener ciertos parámetros que no van mucho más allá de este que acabo de decir. Esto es tremendamente importante, tremendamente importante. Y también es importante, y qué bueno que lo ha sacado, que tenemos una enorme capacidad de abordar un contexto molecular primario. O sea, podemos meternos antes de que se desarrolle la entidad, la patología. 15, 20, 30 años antes de que se desarrolle la patología, por el amor de Dios. Y tenemos la necesidad de hacerlo porque, por el hecho de no estarlo haciendo, siguen creciendo hace 25 años exponencialmente, epidemiológicamente, la enfermedad cardiovascular. No es justo que la gente no se entere, primero que la gente no se entere que puede hacerlo o no. Ya después que cada uno elija, dice, bueno, pues a mí me da lo mismo. Como dice alguno por ahí, bueno, de algo hay que morirse. Bueno, está bien, estamos de acuerdo, sí, seguro que va a ser así. Pero ya es tu elección. Si tú no quieres, ok, ningún problema. Pero lo que no es lógico es que sigamos con este perfil. Y luego aquí voy a meter la pata en la manea, como dice el otro. Es que, desgraciadamente, por el amor de Dios, le pido a los colegas que nos están oyendo, a los colegas que nos pueden oír a posteriori, que cambian mucho cuando la patología la tienen ellos o cuando la tiene un familiar cercano. Pero antes tienen la misma postura, por el amor de Dios, que hay muchísima gente que se les puede ayudar en etapas previas. Incluso la doctora va a aseverar esto seguro porque lo disfrutamos y lo vemos cada día. Y digo lo disfrutamos porque, gracias a Dios, a ambos nos gusta lo que hacemos. Es que buscando esas variables moleculares que te pueden llevar al desarrollo de la patología o no, encontramos la posibilidad que se evite la patología. Muchas veces ya está ahí tocando las puertas, ya está tocando las puertas para generarte un infarto, para generarte un cuadro severo, y logramos que esto no ocurra. Esto es tremendamente importante. Esta semana vi una paciente que atendemos en Barcelona, que le encontramos hace 4 o 5 años, pasando consulta en Madrid, con una LPA altísima y con síntomas de disconfort, única y exclusivamente. Entonces, ya lo hablaremos otro día del LPA seguro, pero es un marcador de riesgo cardiovascular, un factor de riesgo cardiovascular de corte genético brutal, y que se convierte literalmente en una maquinita de oxidar tu colesterol, de convertir tu colesterol en uno muy malito de verdad, en el malito de verdad. Bueno, componiendo tratamiento a esta paciente como corresponde para evitar la expresión de este factor genético y tomando las medidas pertinentes, haciendo los estudios cardiovasculares que corresponden de imagen coronaria, logramos evitar que desarrollara un infarto. El cardiólogo dijo, wow, has llegado una semana antes, tal vez, un mes antes. Y ella me decía, qué bueno que hemos podido hacer esto. Pues de eso se trata. Esto lo vemos todos los días. Pues con suerte esa persona la pudo evitar. Yo vi una señora ayer que hizo un tromboembolismo pulmonar por COVID y cuando le empezaron a estudiar, obviamente las analíticas las mandamos nosotros, tiene una LPA en 115. Entonces, claro, esas cosas se pueden saber, señor. El objetivo yo creo que, y si no es de los médicos, tiene que ser de la persona. El objetivo es que tú no te llegues a poner una etiqueta, un nombre de una patología, porque además el primer síntoma de una enfermedad cardiovascular absolutamente puede ser la muerte súbita y ni siquiera pueden hacer la prevención secundaria contigo. Entonces, eso hay que evitarlo y es perfectamente estudiable. ¿Vale? Eso ahora, es tremendamente importante. Mira, por aquí tenemos a Carlos que vamos a hacer también con él un webinar hablando justamente de la otra parte de los otros factores de enfermedad cardiovascular. Un saludo, querido amigo. Estaremos juntos en el Congreso pronto y estaremos antes. Nos conoceremos porque no lo conozco. Claro. Y si te pones arisco y pides entrar, entras con nosotros. Ahora mismo estás hablando ya, ¿eh? Mira cómo estamos, ¿eh? No hay ningún problema. Así que todo lo que tú decidas. Bueno, esto es tremendamente importante lo que acaba de decir la doctora. O sea, tengan en cuenta, yo creo que en palabras muy llanas, que hay una posibilidad enorme de estudiar factores moleculares que te llevan al desarrollo de una enfermedad cardiovascular, como muchas otras. Dicho sea de paso, esta semana tuvimos un paciente con 40 y poco, llegó a la consulta y me dijo, doctor, yo me siento bien, yo entreno todos los días, yo me cuido la alimentación, yo cuido mis horas de sueño, yo incluso me gusta lo que hago, lo cual le dije, pero hijo, tú eres un ente extraño. Ok, pero yo quiero estudiar ese contexto molecular que usted comenta. Y le estudiamos el contexto molecular y cuando vino a la consulta tenía una PCR ultrasensible alta, tenía una homocisteína 20 y pico, en fin, estaba absolutamente bien y se cuidaba muy bien. Por el amor de Dios, esto quiere decir que no todo es cuidarse, incluso que hay que hacerlo preciso. La precisión juega un rol tremendamente importante aquí. Hay que ser preciso con cada uno porque todo el mundo no se beneficia exactamente de lo mismo. Bueno, yo antes de que sigas, quiero ir dando algunas respuestas
de algunas preguntas por aquí, que no hemos entrado a lo que veríamos, pero bueno, es No, que al final esto no, pero es que, se torna sí, agradable, claro. se torna agradable. Y nos preguntaban desde Venezuela que si la hipertensión arterial se podía revertir. Venga, doctora. Totalmente. Bueno, a ver, yo siempre le digo a los pacientes, la hipertensión arterial es una patología, por supuesto, multifactorial. Es una patología crónica y después del diagnóstico de una patología crónica es difícil podernos quitar ese diagnóstico de hipertenso. Pero sí es verdad que podemos empezar a tratar a un paciente con 3 fármacos por la agresividad de la hipertensión y podemos parar en uno o en ninguno porque se van regulando otros factores totalmente modificables. La mayoría de la hipertensión le ponemos un sello y decimos hipertensión idiopática. Señores, idiopática es un nombre para que el paciente se vaya conforme y el médico pues ya le puso. No profundizamos, hay muchísimas cosas que se pueden diagnosticar y tratar. Por ejemplo, si hay deficiencia de óxido nítrico, que además es un detonador específico de la agresión directa del endotelio vascular. O sea, no todo va, sin atar, aquí es un poco más de lo mismo. Se pueden tratar, digamos, episodios asociados a alteraciones por disautonomía, por estrés per se. Se puede regular la dieta, bajar de peso, optimizar muchísimas cosas. Tratar la apnea del sueño, si es el caso que se asocia, por ejemplo, y vamos optimizando. ¿Se puede revertir diagnóstico? Yo creo que lamentablemente no, pero se puede librar de tratamiento absolutamente. Y se puede evitar de los efectos de la hipertensión, de una cardiopatía hipertensiva, de que esa hipertensión arterial dañe el acero como causa mecánica, el endotelio vascular, y sea precisamente esa causa de detonar, de ir abriendo esas celulitas que le acabo de decir que es tan pequeña la capa que es una célula al lado de la otra y al lesionarse, pues nosotros con la mejor de las intenciones, nuestro endotelio va a repararlo. Si por casualidad tenemos favorecido todos los componentes que son más protrombóticos, los que tienen que ver con proliferación celular, si tenemos un estrés oxidativo importante con liberación del vascular endothelial growth factor, con aumento de la íntima, con prostaglandinas, con tromboxanos, pues señores, esa reparación que debía haber sido leve, pues se va cada vez acumulando más y vamos favoreciendo la aparición de entre primero estría grasa hasta que desarrollamos las placas de ateroma y entonces sí favorecemos el riesgo cardiovascular. Yo creo que cuando uno intenta alcanzar una patología lo consigue sin lugar a dudas, ¿no? Esto se trata como decir, pues quiero invertir en un negocio grande y qué yo tengo que hacer para obtenerlo. Y en el caso de las patologías, mientras más sumemos diagnósticos, papeletas posible para hacerlo, pues más fácil llegamos a un diagnóstico cardiovascular. Y hay otro punto fundamental que quiero aclarar antes de irme directo a la HDL, que es el tema de mi Sí, conferencia, sí es que llegas. es necesario saber, es necesario que en algún momento se hagan consultas multidisciplinarias de atención a un paciente cardiometabólico. Es un disparate pensar que lo único que influye en las afectaciones del endotelio vascular son los lípidos. Puede que sean incluso hasta los protagonistas fundamentales, no cabe duda, pero no es lo único, señores. Un paciente con una disbiosis intestinal importante, con una permeabilidad importante, que empiecen a atravesar lipospolisacáridos de membrana, la barrera intestinal y llega a la sangre, empieza a desarrollar fenómenos autoinmunes, empieza a liberar sustancias oxidativas y eso lacera el endotelio vascular. Un paciente con resistencia insulínica tiene sí o sí alteración del endotelio vascular. Y no solo por lo que todos sabemos de la afectación de los vasos sanguíneos, o sea, pequeños, no, es que la insulina es un detonador o actúa específicamente en las 5 delta desaturasa y transforma totalmente la conversión de los buenos omega 6 para que se forme más ácido araquidónico. Entonces, más de lo mismo, todo influye en el endotelio vascular. O Entonces, sea, es necesario que integremos conceptos médicos, internistas, médicos de familia, cardiólogos, endocrinos, neurólogos, porque no hay patología cardiovascular sin que no tengas una posibilidad grande de un evento neurológico. Entonces, es importante que todo esté integrado. claro, como decía un profesor mío, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro y viceversa. En el fondo, para los tal vez que tengan menos formación en el ámbito sanitario, traduzco que lo que comentaba la doctora es que claramente hay un conocimiento prolijo desde el punto de vista molecular de que la hiperinsulinemia compensadora genera un estado inflamatorio muy importante del cual es target del propio endotelio, o sea, es objetivo el propio endotelio
esa capa interna de las arterias, que para tenerla sana tiene que ser como una pista de hielo. Y que cuando se enferma se convierte como un velcro. Y se empieza a generar una serie de problemas muy grandes, muy importantes, que llevan al desarrollo de una enfermedad cardiovascular propiamente tal. Aquí hay una pregunta que te lo pone, pero a huevo, ¿eh? Te lo pone directo, es muy sencillo. Y pregunta a alguien por aquí, oye, ¿y los metales pesados qué relación tienen con el HDL? Bueno, esto es... Bueno, eso, bueno, pues yo creo que eso va a salir solo porque parte del motivo de la conferencia del HDL también es por metales pesados, evidentemente. No solo por oxidar el LDL, que es el mal injustamente llamado así a ciertas, o sea, en todas sus palabras colesterol malo, ya lo explicaré, sino porque también inhibe las buenas acciones del colesterol bueno. Independientemente de todo lo que se conoce de asociación con metales pesados, con patologías no solo cardiovasculares, neurológicas, disfunción mitocondrial, oncológicas, absolutamente de todo. Eh, es que estoy copiando preguntas como un loco, vamos. Pero preguntas interesantísimas. Tú decías, no sé si acabaremos a las 8 o a las 10, vamos, da igual, pero es muy importante. Aquí hay una pregunta que tal vez yo pueda ayudar a responder, que dice alguien, la teoría de Linus-Pauling, el delegado de su vitamina C, lisina y prolina, ¿ya está desfasada? ¿Cuánto o cuándo hacer terapia con vitamina C intravenosa? Bueno, es que en cuanto a la teoría de Linus-Pauling, no es que esté desfasada, es que lo que ha crecido de forma muy importante en el decurso del tiempo es la cantidad de elementos fisiopatogénicos, o sea, la cantidad de conocimientos que hay en la génesis de diferentes patologías, incluyendo la enfermedad cardiovascular. Por tanto, es como una visión muy reduccionista y objetivamente hablando, es cierto que nosotros biológicamente no somos capaces de sintetizar vitamina C. Es cierto que la vitamina C es una vitamina que protege muy mucho nuestro estrés oxidativo, compensa el nivel de estrés oxidativo. Es cierto que si tal vez produjésemos la vitamina C que producen los monitos, tengamos menos enfermedad cardiovascular. Bien. Pero eso no significa que sea el escudo cuasi perfecto para evitar la enfermedad cardiovascular. Menos la lisina y la prolina. Realmente la teoría, en la teoría no es errada conceptualmente. Tengan en cuenta ustedes que cuando se inflama y se lesiona el endotelio vascular, ocurre una cosa paralela. El endotelio vascular es un órgano, no es una capa. Es un órgano que está muy bien estudiado, muy bien conocido. Bueno, ni tanto, hace solo 40 años sabemos de endotelio vascular, ¿eh? Ojo al dato, que es muy importante. William Harvey decía que era literalmente fue un descubrimiento en el siglo XVIII, decir que era un sitio por donde navegaba la sangre para llegar a diferentes órganos del sistema, y eso fue una cosa maravillosa en ese entonces, pero en profundidad nos hemos metido en el endotelio vascular hace 40, 45 años, no más. Pero se sabe mucho, no hay duda alguna. Más, el endotelio vascular es un órgano, ¿por qué? Porque está compuesto por la túnica adventicia y por una capa de células musculares lisas, que es como si comprases, a ver, un corte de carne que viene con costilla, literal, por poner un ejemplo, no sé, viene adherida, está muy a la par, por supuesto que sí, y funcionan a la par como están adheridas y como están diseñadas desde el punto de vista anatómico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La teoría de Linus-Pauling, que no está errada en ese sentido para nada, pero que ha perdido valor única y exclusivamente, más que valor, resolutividad, porque la visión reduccionista de las enfermedades es un error catastral. Por eso cuando sale algún gran divulgador que sí, tiene 150.000, 200.000, 1 millón de seguidores, y dice cosas como, usted tome azul de metileno que se le va a quitar la demencia, vale, y sale con la lengua toda azul. O dice que si usted controla... no sé, si toma melatonina se le va a quitar un cuadro neurológico, un Parkinson que tenga de base porque tome 100 miligramos o 200, 300. O sea, eso, a ver, con el favor de Dios, señores, respeto a los pacientes, eso nada por sí solo resuelve nada. Y aquí tampoco, ¿eh? O sea, nosotros... Si a evitar todas las enfermedades cardiovasculares, ni hablar. Es imposible porque hay una serie de factores, como decía la doctora, que influyen de forma notoria en que esto acontezca. Lisina y prolina. El objetivo o el concepto de Pauling, luego seguidores de sus legados, discípulos, sobre todo alemanes, hablaban acerca de la lisina y la prolina como precursor del colágeno. Dentro de esta unión de endotelio vascular, de órgano endotelial, está el colágeno siendo partícipe
de estas capas que yo les comentaba anteriormente. Y cuando ese colágeno que tiene una triple hélice, que es capaz de ser tremendamente elástico, ¿cierto? Se fibrosa, se pone duro. Recuerden cuando alguien de raza negra se hace un corte en la piel y genera una cicatriz como un cordoncito, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos a eso? Queloide. Queloide, ¿cierto? Bueno, pues ese cordoncito lo que hace es que fibrosa el tejido y en vez de ser elástico, ¿cierto? Se queda rígido y ya pierde elasticidad, ¿ok? Pues esto mismo pasa en el colágeno. Y pasa en el colágeno del ventrículo izquierdo del corazón de muchos pacientes cuando tienen miocardiopatías hipertróficas, dilatadas, y pasa en el colágeno que está acompañando ese órgano endotelial. Entonces, cuando eso se pone rígido, tiende a haber hipertensión arterial de difícil manejo o de mayor dificultad a la hora de manejarlo. Por eso la doctora decía, es muy difícil quitarte el diagnóstico, pero puedes incluso tener un diagnóstico, entre comillas, sin tener que tomar un tratamiento medicamentoso sí o sí, cuando las variables se puedan estudiar. Entonces, si nosotros aportamos lisina y prolina, ¿vamos a resolverla así que el colágeno que está fibrosado se resuelva? No, no es así. No es así. No, literalmente no es así. Y de hecho, lo que más se necesita para sintetizar colágeno no es lisina y prolina. Y la necesidad está en correlación con lo que el individuo promedio ingiere. Lo que el individuo promedio tiene más déficit es glicina, que es el 33% de los residuos aminoácidos de colágeno. El colágeno necesita 12 aminoácidos para producirse y el más importante, el 33% de todo el colágeno, solo es uno, que es glicina. Y tenemos un déficit importante en la ingesta de glicina. Porque la glicina se la comían literalmente nuestros abuelos cuando comían, ¿cierto? Cuando se comían el cartílago de los huesitos, del pollito y de lo que comían de las proteínas, cuando quebraban el hueso y chupaban el periósteo, y esto hoy en día no lo hacen ni los perros. Los perros le damos las bolas esas que compramos en el supermercado, que pueden estar mejor hechas o peor hechas, pero ya no tienen esa situación. Entonces, espero con esto haber respondido este tema de la posible desfase de Linus Pauling y colaboradores. Bien, hay otra pregunta aquí muy importante que te hacen, doctora, que dice, ¿qué relación tiene la ApoB con la LPA? Bueno, nos estamos saltando de tema, pero es más de lo mismo realmente. Primero, es totalmente objetivo que cuando vamos a estudiar a un paciente con perfil de riesgo cardiovascular, y repito, puede ser un paciente joven, estructuralmente perfecto, como decía el doctor, que se cuide, que haga ejercicio, que haga dietas y demás, pero hay que ver los antecedentes familiares, hay que ver el grado de toxicidad, entre otras cosas. Bueno, hay un perfil o digamos, una posibilidad de hacer un diagnóstico completo. Y yo siempre le explico a los pacientes que como el estudio de los lípidos es como si fuera un pastel, ¿no? Y vamos llegando más a la parte buena del pastel mientras más profundizamos en el corte. ¿Cuántas veces no vemos, y aquí, por supuesto, personas que llevan años tomando estatinas con 240 de colesterol? Entonces, personas con que vienen por un colesterol LDL, que eso depende del factor de riesgo, los factores o la estratificación de riesgo cardiovascular que tenga, pero permisible para su edad, para su factor de riesgo, tomando estatina. O con un colesterol medianamente aceptable, HDL en 40 y tanto, en 50, pero con signos de resistencia insulínica, con una dieta inadecuada y demás. Y ahí nos quedamos, señores. Hay que hacer las apolipoproteínas. Las apolipoproteínas, y en la explicación quiero que también salga un poco de lo de la pregunta, pero quiero ya abordarlo todo una sola vez. Las apolipoproteínas son las fracciones, vamos a decir, verdaderamente efectivas, tanto haciendo bien como haciendo mal. La apolipoproteína B es la fracción verdaderamente oxidada, la que constituye un riesgo cardiovascular del colesterol, injustamente a veces llamado colesterol malo. El LDL es simplemente un transportador y es el que nosotros utilizamos para decir, pues mira, llévame colesterol al cerebro, pues llévamelo a la piel, llévamelo a la suprarrenal, a donde haga falta. Sin ese transportador, nosotros no somos capaces de beneficiarnos del colesterol como materia prima. No producimos neuroesteroides, no nos funciona el cerebro literalmente, no absorbemos vitamina D, por lo tanto, en su esencia, él no está haciendo nada malo. Cuando
Obviamente sería un disparate pensar y decirle a un paciente con un colesterol en 300 y un LDL en 250 que va a ser bueno, que tenga fe que va a ser bueno. No va a ser así. Pero estoy hablando de esos rangos un poquito por encima de lo normal, que a veces somos más agresivos que lo que deberíamos. Hay que especificar en este caso y tenemos herramientas para hacerlo. Ahora, la apolipoproteína B tiene un papel fundamental para uno sospechar, primero, qué calidad de LDL tengo. Porque hay muchísimos estudios, cuando vemos estudios cardiovasculares que se demostró en tanta cantidad de pacientes, son estudios patentados, señores, son estudios que el individuo habitual no tiene acceso a eso. ¿Mm? Hay 4 tipos de LDL y se dividen en 2 grandes subgrupos, fenotipo A, fenotipo B. Hay un tipo de partículas de LDL que nosotros le llamamos grandes y bollantes. ¿Qué cosa quiere decir? Que transportan mucha cantidad de colesterol, pero son poco densas, no tienen la capacidad de depositarse en el endotelio vascular. Y hay otras partículas de LDL que son las pequeñas y densas, que son las que más son, vamos a decir, fagocitadas hacia el endotelio vascular, las que constituyen el verdadero riesgo cardiovascular. De esa, ¿cómo podemos nosotros sospechar de manera indirecta con analíticas que tenemos todos los días qué tipo de lipoproteína, o sea, de LDL yo tengo? Es analizando la relación del LDL con la apolipoproteína B. Se supone que el colesterol no tenga la capacidad de viajar solo en el torrente sanguíneo. Para eso él necesita de ese vehículo transportador, en el caso del LDL, la apolipoproteína B, que es la más común, por decirlo así, la que más predomina. Y hay una ApoB por cada partícula de colesterol. Por lo tanto, si yo tengo un colesterol LDL, vamos a decir que para mi gusto un poquito por encima de lo habitual, pero tengo poca apolipo o valores normales, la apolipoproteína B, que quiere decir que yo para transportar esa cantidad de colesterol necesito pocas ApoB. Por lo tanto, van a ser partículas grandes y bollantes, porque tengo menos ApoB que LDL. Si por el contrario, esa misma persona tiene un nivel de colesterol aceptable, incluso normal, puedo tener un LDL normal, pero cuando voy a hacer las apolipoproteínas está por encima, que quiere decir que son muchas particulitas pequeñas y densas para que ese mismo nivel de colesterol tenga que ser transportado por muchas apolipoproteína B. Y esas son el verdadero riesgo cardiovascular. Esas precipitan, esas se van sumando una a otra para formar las placas de ateroma. Ahora, ¿qué papel juega la ApoB en la lipoproteína? Y esto, vamos, 1 hora hablando de lipoproteína A, yo creo que no cabe, ¿no? Pero la lipoproteína A es un factor de riesgo y todo el mundo, pues nada, eso es genético y me tocó, ¿qué voy a hacer? No siempre es así, señores. El valor total de la lipoproteína A se compone por 2 sumatorias. Uno, que es lo verdaderamente genético, que se sintetiza a nivel hepático y a nivel del intestino, que es la LPA. Pero ahí se suma el valor de la apolipoproteína B. Por lo tanto, si bien es verdad que una persona que venga con 100 de LPA, no le podemos decir, pues yo te voy a llevar a 20 de lipoproteína, porque tiene ese factor genético importante, pero sí podemos modificar la apolipoproteína B totalmente. Y mientras más bajemos los niveles de lipoproteína A, más estamos ganando en riesgo cardiovascular y no solo infarto. Hablo de ictus, hablo de trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque la lipoproteína A tiene un 80% de similitud a una sustancia que se llama plasminógeno, que es una sustancia que es capaz de, vamos a decir, deslizar los trombos. Al camuflarse la lipoproteína y ocupar ese espacio que le corresponde al plasminógeno, nos privamos de sus efectos y por lo tanto perdemos esa capacidad de lisar trombos, donde a cualquier nivel no tiene solo que ver con infarto, favorece la aparición de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, de ictus a cualquier nivel. Y sí hay manera de reajustar o de minimizar todo lo que se pueda. ¿Vale? Qué buena explicación. La verdad es que cada día me sorprendes más, doctora. Tienes muchas cosas que contar. Tenemos que seguir haciendo directos. Es muy importante que la gente entienda eso. Yo creo que ese factor de mitigar el efecto positivo del plasminógeno es algo que en el mundo del abordaje del paciente cardiovascular no se tiene en cuenta. Y como bien decías, a merced de favorecer consistentemente la oxidación del colesterol y por ende la malignidad del mismo, llamémoslo así, pues paralelamente logras un efecto protrombótico, lo cual es literalmente en buen castellano una putada. Es objetivo
y claro y preciso, que tengan que haya mucha gente preguntándose, ¿y qué hago con mi LPA? ¿Cómo bajo mi LPA? Y yo creo que, si bien es cierto que no venimos a hablar de LPA, pero que en el fondo una cosa lleva a la otra, porque al final seríamos poco redundantes si decimos que la enfermedad cardiovascular es multifactorial y solo hablaremos de HDL, aunque objetivamente vamos a soltar aire en poco tiempo. Señores, la LPA, al ser una proteína reactante de fase aguda, no siempre se comporta de forma lineal. O sea, la tendencia, aquí está la pregunta y también la respuesta, solo con vitamina C y niacina. O sea, la tendencia es a expresarse fenotípicamente. Cuando él se expresa fenotípicamente, induce lo que la doctora comentaba. O sea, se convierte en una maquinaria de oxidar tu colesterol. La LPA no es más que un LDL normal con un LDL oxidado. Y el oxidado oxida el normal, el normal vuelve a oxidar el oxidado vuelve a oxidar al normal que está al lado, y así es una cadena. Y por otro lado, este factor protrombótico es tremendamente importante tenerlo en cuenta, su corrección. Más que la corrección en cuanto a la cantidad, porque hacer una proteína reactante de fase aguda es tremendamente difícil poder disminuir. Tendrías que estar muerto para que tu LPA volviera a valores normales, literalmente hablando. Lo que hay que hacer, y eso lo sabe el mundo de la ortomolecular de Linus Pauling, ahí sí que Linus Pauling y Abraham Hofer, Efraín Goldseuer y hasta nosotros llegamos a tocar parte de ese grupo tan interesante, o ser parte en minúscula, pero hemos sido de ese grupo tan interesante, ha mostrado desde hace mucho tiempo que la mejor herramienta para enfrentarse a la expresión fenotípica del LPA, o sea, a que se convierta en dañina, es la vitamina C, justamente una vitamina que tiene un rol muy interesante porque es capaz de oxidarse, pero como es hidrosoluble se elimina por la orina. No puede ser vitamina E, porque la vitamina E se oxida y se queda en tus membranas celulares y te genera problemas, porque al ser liposoluble se queda ahí oxidada y se convierte en una herramienta negativa. Entonces, vitamina C con hexainositol nicotinato o con niacina o con niacinato. Realmente, incluso este dúo limita mucho la expresión fenotípica del LPA. Yo le digo a mis pacientes, no vamos a seguir pidiendo LPA y LPA y LPA para que no estés sin dormir una semana antes de que te toque la consulta porque te salió más alto que la vez anterior. A mí me interesa que la expresión ApoB partido A1, el triglicéridos partido HDL, PCR ultrasensible, fibrinógeno, PAI1, inhibidor del activador del plasminógeno, que lo tenemos olvidado también, ¿cierto? El homocisteína, no hay duda alguna. Que no tengas resistencia a la insulina, ojo al dato, por efecto proinflamatorio y prooxidativo, estén bajo control. Si eso está bajo control y mantienes dosis de vitamina C, que pueden ser perfectamente entre 500 y 1 gramo desayuno y cena, con dosis de inositol nicotinato de 500 a 1 gramo desayuno y cena, vas a tener un control evitando la expresión fenotípica del LPA. Y ya nos vamos del LPA, bien, porque ya la doctora explicó magistralmente y yo he dado algunas pautas aquí para que no nos volvamos locos con el LPA. Por aquí otra pregunta es muy importante, muy importante. Y dice, ¿ácido úrico también se relaciona con la hipertensión arterial? Bueno, el ácido úrico, más claro, sí, ¿no? Es que este mundo es interesantísimo y a mí me gusta que le interese a los pacientes, incluso más que a veces al personal médico, ¿no? Porque a veces no, son los pacientes los que nos impulsan a prepararnos un poquito más y a Eso. investigar un poquito más, ¿no? Pero a veces pasa como con los niveles de colesterol, el paciente viene y si tengo el ácido úrico bajito, menos mal, porque el tiempo que llevaba con el ácido úrico alto ya lo tengo bajo, o me dijeron que por lo menos esto no me va a hacer daño porque lo tengo bajito. Señor, el ácido úrico también es un marcador de oxidación cuando está bajito. A nivel de lo que es la fisiopatología del endotelio vascular, influyen tantas, pero tantas, pero tantas cosas, y por eso es que hablaba anteriormente que nos estamos perdiendo de muchísimas cosas. Cuando vemos, yo estaba revisando el otro día, leyendo la guía, el último consenso de aterosclerosis y la Sociedad Española, y hay los perfiles de riesgo cardiovascular, incluso la ApoA1 se pone como secundario, ¿no? Siempre el rol protagónico, y no digo que no, porque verdaderamente se ha demostrado que los niveles de LDL son los que más favorecen a la génesis de la patología cardiovascular y neurológica, pero el protagonismo absoluto se lo lleva el colesterol total y el LDL, y a veces controlamos más de la cuenta esos valores y olvidamos otros.
como es la propia ApoB, que había alguien preguntando ahorita, ¿es normal que si tengo más el doble de LDL que ApoB? Alégrate, claro, es normal porque no son proaterogénicas. Olvidamos la homocisteína, olvidamos el dímero D. En un paciente con factor de riesgo cardiovascular, la PAI-1, olvidamos esta relación ApoB partido a 1. Yo me gustaría ahora mismo, literalmente, que los que nos están oyendo se convirtieran en difusor de este pedacito que voy a decir ahora mismo. Ruego, por el amor de Dios, a todos los profesionales sanitarios que quieran, que sepan, que les interese, que hablar sobre un tema tan importante que está sucediendo, que la verdad es que nos tiene bastante molestos, que es la cantidad enorme de pacientes que hay con dímero D elevado, muy elevado, andando por ahí haciendo su vida normal, y muchas veces asintomáticos, ¿vale? Y la frialdad y la poca implicancia de muchos colegas que la atienden en servicios de urgencia, de muchos colegas con su especialidad en cardiología, de muchos otros que no tienen especialidad en cardiología, pero que siguen atendiendo, para quitarle el valor a un marcador que hasta la fecha, hasta que empezara el problema que nos ha acontecido en los últimos 2 años, era un marcador de susto en servicios de urgencia. Era un marcador que si tú lo tenías por encima de 500, ibas para adentro buscando con una ecografía donde estaba tu cuadro trombótico, porque tendrías que tener por aquí algún trombo instalado generando esa elevación del dímero D. Por amor de Dios, no seamos tan fríos, no seamos tan imbéciles, perdona la palabra. No, es que me molesta este asunto. Porque hay gente que se va a acostar con un dímero D disparatado y puede amanecer el otro día con accidente cerebrovascular. Y esto es duro de leches y es injusto de leches. Por amor de Dios, quien quiera, no me interesa quién sea, en sociedad, el presidente de la sociedad que sea, que quiera rebatirnos, que quiera sentarse a hablar de este tema, objetivamente hablando, ¿por qué no están atendiendo a los pacientes con dímero D? ¿Por qué no lo están heparinizando? Tan sencillo. ¿Por qué le están dando la espalda? Porque no les va a tocar mañana en el servicio de urgencia y no se van a enterar que murió, no se van a enterar que se enfermaron, no se van a enterar que están ingresados en otro hospital, no se van a enterar porque no son sus familiares. No es justo, señores. Si tenéis un pelín de corazón y todavía te quedan gónadas, y si no te quedan gónadas te pones tratamiento hormonal y vamos a hablar sin miedo, sin ningún problema, porque es la gente la que está pasando por situaciones jodidas. La semana pasada lo vimos en la clínica, uno más encima, la hija de una enfermera, perdón, la madre de una enfermera que ha trabajado con nosotros, que conoce el servicio, con un dímero de cerca de 6.000, una brutalidad. Y le han dicho al servicio de urgencia que se olvide, que eso es una tontería. Por el amor de Dios, difundan esto. Que hablen conmigo, que hagan lo que quieran. Que no, yo estoy abierto a hablar con quien sea, que tenga un par de lo que tiene que tener para que me justifique por qué no atiende adecuadamente con un paciente con niveles elevadísimos de dímero D. No quiero que lo ingreses, no quiero que lo ingreses, quiero que lo atiendas, quiero que le prestes atención. Porque si fueras tú o si fuera tu familiar, tú mismo le pondrías la paralización. Posiblemente no hagas más nada, porque cada vez vivimos en un mundo de conocimiento, como dice Carlos Saavedra, con 1 metro de profundidad. Pero lo vas a heparinizar. Y no hepariniza al otro paciente que te llega, que no es familiar tuyo, con una situación de este tipo. Joder, señores, un poquito de, por favor, ¿eh? Un poquito, por favor, que se nos están muriendo gente, se están complicando mucha gente joven con accidentes cerebrovasculares, gente joven, como son casos aislados, claro, y todo el mundo muti, claro, pues no, joder, no. Que si tú estudiaste en algún momento, y tenías implicación y fuiste y tienes vocación, por amor de Dios, ¿cómo vas a hacer esto, tío? Esto está pasando todos los días en los servicios de urgencia de este país y de otros países que estamos atendiendo pacientes de casi todo el mundo a través de online. Por el amor de Dios, es que se me ponen los pelos de punta. Estoy muy molesto con esta situación. Divúlguelo al tipo más pesado, el tipo que más sepa, que más quiera saber. Vamos a hablar con él. Abierto. Yo 619-535186. Ahí tienes mi teléfono. Ningún problema. Me llamas directamente. Pero no sigas haciendo esto, tío. Esto no se hace. ¿De acuerdo? Esto no se hace. Ahí tiene ejemplo que la gente lo está comentando. ¿Ves? Mi sobrina muerta con 3 golpes en el hombro. Murió así. Es que esto es injusto, señor. Es injusto. Por el amor de Dios.
no sé si estas cosas me... Pero claro, yo tenía que tocarlo en abierto y la verdad es que, vuelvo y repito, por tercera vez y por pesado que sea, todo el que quiera discutir sobre esto, que sea un médico que está con la otra postura, yo encantado de poder atender y poder entender por qué no están tomando las medidas que hay que tomar con estos pacientes. No le den la espalda, señores. Estamos cansados, los médicos están despersonalizados, es verdad. Le están acabando con el ámbito asistencial. La recarga asistencial es brutal, es cierto, pero el paciente no tiene culpa, coño. No tiene culpa. No tiene culpa. Prestarle atención, coño. Ya está. Calcificación arteriolar. Tratamiento. Bueno, es que realmente una cosa son Joder. protocolos de urgencias y otra cosa son señales de que algo va mal, señores. No existe patología que afecte un órgano. ¿De qué se murieron las personas? Lamentablemente todos los fallecidos de COVID. Es una enfermedad endotelial. No es un acúmulo de bichitos, de virus, de COVID que provocó los tromboembolismos pulmonares. Las neumonías fueron prácticamente fibróticas, inflamatorias. Todo es por inflamación. Los resultados, si buscamos estudios después del COVID, las necropsias dieron inflamación. El órgano target endotelio vascular. Y de los que prácticamente piensan haber salido del COVID y de los efectos postvacunales y demás, está pasando esto. Vienen con analíticas superficialmente o aparentemente estables y cuando empezamos a hacer todos estos apolipoproteínas, dímero D, fibrinógeno, vamos, disparates. Y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. 20 años, 25, no importa, tienes muchísimos factores de riesgo oxidativos e inflamatorios, ¿vale? Por supuesto que un dímero D que estaban preguntando, en la mayoría de los laboratorios los valores son hasta 500, ¿no? Ahora, viene con un dímero D en 600, vamos, en 6000, por ejemplo, el caso que dijo el doctor, ¿eso significa que tienes una trombosis venosa profunda? No. ¿Significa que tienes un tromboembolismo pulmonar? Pues menos, porque para eso hay maneras de diagnosticarnos, solo de ver, solo de ver. Tú puedes diagnosticar, de palpar, de medir saturación de oxígeno. No estamos diciendo que sea una urgencia y que necesite parinizar con dosis al menos de tratamiento, no, por lo menos profiláctica. Porque es un paciente que a gritos está diciendo que tiene un factor protrombótico evidente y no va a ser el primero que se va normal con un dímero de permisible, por decirlo así, sin cumplir protocolo y después vira con una trombosis venosa profunda. Y después que se hace una injuria en el endotelio vascular, aunque ya salgas del trombo agudo, ahí se quedó tu susceptibilidad. Entonces, eso no puede pasar. Y como decimos, dímelo, hay otros marcadores. Hay otros marcadores que también pues no se estudian y no se le hacen caso. Pasamos al HDL, porque ya el doctor está molesto, ¿vale? Es que es Bueno, jodido, es muy jodido, es muy jodido. La gente está muriendo y están pasando cosas que no sé la frialdad que hay en el ventrículo izquierdo de muchos colegas que le están atendiendo para darle espalda a esto. No, 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 señores, no, 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 no es justo, no es justo. Vuelvo y repito. Y y sé que hay una carga asistencial brutal para los médicos, que no es justo, pero señores, paremos un momentito porque son gente que pueden ser, vamos, pueden ser no solamente tus familiares, puede ser tú, puede ser un familiar, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, pero si no son ni tu hijo, ni tú, ni tu familiar, es alguien que tú le debes respeto y que estudiaste para protegerle, coño, que no es para otra cosa, y me perdónenme el coño, pero es que es así. Y ya está. Venga, vámonos para el HDL. A ver, doctora, HDL, el santo grial del HDL. ¿Por qué el santo grial del HDL? bueno, yo realmente cuando empezamos a debatir los temas posibles de poder preparar para el Congreso, me surgió, porque además no me gustan a las injusticias, y como decía ahorita, el LDL ha sido siempre el favorecido o la ruta a seguir por la mayoría de los médicos, y realmente vemos muchísimos pacientes que vienen con un colesterol total controlado, con un LDL totalmente controlado, con un HDL permisible y tienen asociación de patologías cardiovasculares jóvenes. Hay pacientes que vienen incluso y te dicen, uff, yo tengo el colesterol elevado, pero vamos, que de un infarto no me muero en la vida, porque me han dicho que es expensa del colesterol bueno y vienen con un LDL en 90. Tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque realmente, si bien es verdad que el ratio más significativo para uno valorar
el riesgo cardiovascular a corto y mediano tiempo, por decirlo así, es esa relación apolipoproteína B partido ApoA1, que hablamos ahorita de explicar que es las fracciones verdaderamente efectivas, pues muchas veces no se trata solo de limitar o disminuir al nivel de estratificación de riesgo que tenga cada persona el LDL, sino de favorecer un HDL funcionante. Y cuando digo funcionante, me refiero a poder comparar a esos pacientes con un HDL altísimo y aún así constituye un riesgo cardiovascular, es porque además de lo que ya se sabe o lo que se le atribuye a la mayoría de las personas al efecto beneficioso del colesterol bueno, ¿por qué? Porque es el vehículo transportador inverso. Trata de remover ese colesterol de depósito y devolverlo al hígado para que uno lo intente eliminar en forma de ácidos biliares. Pero no es la única función. Su verdadero beneficio tiene que ver con sus funciones antioxidantes, antiinflamatorias. Se ha asociado vamos a decir, el HDL tiene diferentes apolipoproteínas. La apolipoproteína más común es la ApoA1, por eso es que es un poco la que tiene que ver con ese ratio de seguridad. Y debe ser en un HDL normofuncionante alrededor del 70%. No siempre es así. Existe una apolipoproteína que es la ApoC3, que se llama proteína del fracaso, y que muchas veces cuando esos niveles de HDL superan, hay estudios incluso de por encima de 60, ya hay que verificar qué calidad tenemos, porque se hace lo que se llama efecto paradójico o curva en U, efecto boomerang y demás del HDL, donde se nos puede revertir y donde podemos estar enfrentándonos a un nivel de HDL, vamos a poner 50, que es totalmente beneficioso en cantidad y sin embargo no son HDL funcionantes, son ricas en ApoC3, en otras apolipoproteínas y carecen de ApoA1. Cuando eso es así, que oxidamos nuestra propia HDL, pues sencillamente se suman al mismo carrito de oxidar nuestro endotelio vascular, de favorecer ese aumento de las lesiones ateroscleróticas y formación de placas de ateroma y evento cardiovascular. ¿Qué importancia tiene entonces el tema de la apolipoproteína A1 específicamente en la HDL? ¿Y qué es la que contribuye a esa acción antioxidante y antiinflamatoria específica del colesterol? Bueno, es la que evita que el LDL tenga más tiempo más tiempos actuales o radicales libres sobre el LDL se oxiden y que los proteoglicanos ahí de la membrana del endotelio pues lo que hagan sea englobarlos y un poco depositarlos. Ahora, esta HDL, que también, esta ApoA1, que también se puede oxidar, está protegida por otro tipo de sustancia, que es ahí el título, parausonanza 1, por una sustancia que tiene nombre de cualquier cosa menos de protectora cardiovascular, que es la paraoxonanza, o la PONS. De esa familia es la PON1 la que está unida al HDL. ¿Por qué tiene este nombre? Porque verdaderamente la PON1 surgió en el medio o en el mundo de la toxicología, para como capacidad de hidrolizar el sustrato, como el paraxón, que de ahí tiene su nombre, pero no solo eso, también organofosfotados y lactonas. Y vamos a quedarnos con ese nombre porque es el que tiene que ver fundamentalmente con los efectos beneficiosos a nivel propios. ¿Tendremos nosotros algún tipo de sustancia parecida a esos tóxicos específicos? Pues sí, pues sí. Específicamente hay un parámetro que lamentablemente ni los adolescentes, por decirlo así, escapan de ello, que son los radicales libres del oxígeno, específicamente sobre la oxidación de los propios ácidos grasos poliinsaturados. Y estos ácidos grasos poliinsaturados, cuando se oxidan, actúan como lactonas y por lo tanto esta paraoxonanza tiene la capacidad de evitar que se depositen y que vayan a oxidar la LDL. Entonces no se trata de cantidad, se trata de otros efectos que tengan que hacer. ¿Nos quedamos ahí? No. Y vamos a retomar ahorita un término que hablábamos de analítica, que podemos hacer y que nunca hacemos, y que es la homocisteína. ¿Qué papel tiene la homocisteína? Bueno, la homocisteína no. La homocisteína es el valor analítico que podemos medir perfectamente y que, dicho sea de paso, en la mayoría de los laboratorios es permisible muchísimos más valores que los recomendados. Ojalá todo el mundo la tenga por debajo de 8. La hiperhomocisteinemia le aporta... hay una forma, digamos, mucho más agresiva que se llama homocisteína tialoctona. Tialoctona, por eso es que la paraoxonanza 1 puede actuar sobre ella. Y claro, ¿qué es capaz de controlar la PON1 en esa acción de la homocisteína? La homocisteína es
brutalmente agresiva en el endotelio vascular. Produce radicales oxidativos que van a oxidar no solo el LDL, también el HDL y van a agredir directamente el endotelio. Aumenta la susceptibilidad de todos los lípidos frente a la oxidación, facilita la captación de esos macrófagos para un poco fagocitar y englobar todos los lípidos que estén cerca del endotelio vascular, provoca incluso una hipertrofia de la íntima vascular porque es capaz de provocar una respuesta autoinmune, incluso en los coágulos, en los trombos ya formados por fibrinógeno, este fibrinógeno que es rociado, por decirlo así, con esta homocisteína, es un tipo de, vamos a decir, tiene una resistencia mucho más elevada a la lisis por las sustancias específicas del endotelio para hacerlo, por lo tanto son trombos mucho más reactivos a tratamiento y constituye un factor de riesgo añadido. Incluso inhibe la acción adecuada de la insulina, la homocisteína, por lo tanto es un maridaje perfectamente logrado entre la POM1, la apolipoproteína 1 y la HDL. No es cantidad, es calidad. Podemos tener 50 de HDL, un colesterol LDL espectacular, que si yo no estoy funcionando bien, pues entonces al final no me estoy perdiendo de muchísimas ventajas de estar protegiendo mi colesterol LDL. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, o existen factores tanto genéticos como, digamos, añadidos que pueden modularla para Paraoncionanza 1? Totalmente, totalmente. Es verdad que existe el componente genético, por decirlo así, pues bueno, pues con los genéticos se puede modular, pero no mucho más allá que hacer, pero todo lo que voy a mencionar a continuación es perfectamente medible, perfectamente evitable y además un poco reversible también. Actividad física aumenta la activación o la actividad de la POM1. El hábito de fumar inhibe la POM1. El alcoholismo, no el traguito de vino, ¿verdad? Un poco vasodilatador, no quiero quitar el vino. El alcoholismo inhibe la POM1. El estrés oxidativo, además de, por supuesto, activar todos los radicales oxidativos y de todos los efectos que sabemos que tiene, inhibe la POM1. Los fibratos y las estatinas, porque no vamos a hablar de fármacos, todo eso realmente nosotros no es que no pongamos fármacos, señores, nosotros somos médicos igual que cualquiera. El paciente que viene aquí con un factor de riesgo cardiovascular importante, si tiene que llevar estatina, se la ponemos, por supuesto, reforzado con su coenzima Q10, otras cosas, un tiempo permisible, midiendo enzimas hepáticas cada cierto tiempo, pero se la ponemos. El paciente que lleva fibrato también. Hay estudios diferentes, hay estudios que realmente han asociado sobre todo los fibratos con una disminución de los triglicéridos importantes que se asocian a HDL disfuncionales y con aumento de la apolipoproteína 1, del HDL, no la apolipoproteína 1, de la HDL. Pero hay otros estudios que hablan de que las estatinas pueden inhibir la POM1 también, ¿vale? Fármacos. Bueno, hay diferentes fármacos que se ha visto que modulan a la baja la POM1. Muchos de uso cardiovascular, como pueden ser los digitálicos, la digoxina, betabloqueantes como el metoprolol, anticálcicos utilizados en isquemia, como el verapamil y el diltiazem, amiodarona, antiarrítmico, corticoides, antibióticos, que hay un uso desmedido de antibióticos que además de descompensar el tubo digestivo y provocar más estrés oxidativo, pero inhiben la POM1. Y por supuesto, el papel protagónico que tienen los metales pesados junto con los demás tóxicos. ¿Cuáles? Mercurio, níquel, cadmio, pero no solo eso, también otros minerales que a veces en exceso pues también nos hacen daño, pero en exceso también, como puede ser el cobre, el zinc, el manganeso, también inhiben la POM1. Por lo tanto, no se trata de ver un paciente cardiovascular y decir yo te voy a controlar tu colesterol total y tu LDL. Por mucho riesgo que tengas, yo te pongo un LDL en 70 y aún así me estoy perdiendo muchísimas cosas que descompensan a un paciente cardiovascular. A un paciente cardiovascular no se le hace vitamina D. Y peor, se le hace y viene con 40 de vitamina D y no hacemos nada. Y no hacemos nada. O le ponemos vitamina D sin vitamina K2 y estamos calcificando las arterias, estamos empeorando el cuadro. A un paciente cardiovascular no se le mide la calidad de las grasas, no se le diagnostica metales pesados, no se le diagnostica si hay resistencia insulínica o no, viene con una glucosa normal y ya está. Señores, la resistencia insulínica la podemos tener, qué sé yo, 25 años antes de desarrollar una diabetes mellitus.
Y es causa de dislocar incluso cómo funcionan los verdaderos ácidos grasos y de ser injuria directa en el endotelio vascular. No se miden hormonas. El papel que tienen la testosterona, los estrógenos a nivel del endotelio vascular, la protección, las aromatasas, nada se mide. No se mide la función de tubo digestivo. Y a veces el paciente, tú le preguntas y dice, ah, pues sí, pues tengo distensión abdominal. Ah, pues mira, me cae mal tal alimento. Claro, señores. Y estamos aumentando el riesgo de que esos lipopolisacáridos aumenten la cascada inflamatoria. Nosotros no somos una célula aislada, pero depende todos nuestros síntomas, nuestras patologías, de cómo funciona la célula. Y existen mecanismos muy bien logrados para protegernos, para avisarnos con anterioridad de que nos podamos defender. Pero cuando vamos sumando factores inflamatorios, factores oxidativos, no nos estamos defendiendo. Estamos oxidando, estamos pasando a esa terminología que es la inflamación sistémica de bajo grado. Y cuando tenemos eso, que estamos totalmente asintomáticos, que no tenemos ninguna patología, tenemos niños con una oxidación brutal de bajo grado. Entonces, claro, a medida que vamos sumando y sumando tiempo y factores de riesgo, pues por supuesto, vienen después las patologías asociadas y creo yo que a medida que pase el tiempo y vayamos acumulando toxicidad, estrés y demás, cada vez habrán más enfermos a menor edad. ¿Mm? ¿Qué es lo que está aconteciendo, desgraciadamente? En los últimos 25 años va increciendo la tasa de enfermedad cardiovascular cada vez en pacientes más jóvenes, que es un tema tremendamente importante. Bueno, la verdad es que te puse el dedo en el play y bueno, le diste pero con gusto, ¿eh? Me parece genial. Ha hecho Bueno, está bien, está bien, pero si eso se trata, de eso se trata. Te tenía guardado lo del HDL ahí bien escondidito. Bien, bien. Está estupendo. Yo creo que ha quedado muy claro. Yo creo que los que nos asisten han entendido muy bien, pues ha quedado clarísimo y por lo menos el consenso final o el resumen de esto es que los lípidos no son nada si no estudiamos su calidad y no estudiamos su integración, porque ahí lo están viendo incluso del famoso HDL. Qué importante es que encontremos sitios donde nos puedan atender bien. Por eso la clínica se llama Cell Medic, porque tienes que tener, para hacer medicina hay que hacer medicina celular. Si tú no sabes cómo funciona una célula, ¿cómo caramba vas a hacer algo porque las cosas cambien? ¿Y quieres que les diga algo? Hay mucha gente que atiende pacientes todos los días que no sabe cómo funciona una célula. Les parece que es imposible, ¿cierto? A mí me parecería imposible si estuviera fuera del mundo. Es como decir un mecánico no sabe cómo funciona tu motor. Es complicado. Posiblemente los mecánicos sepan mucho más de cómo funcionan los motores que desgraciadamente los propios médicos sepamos cómo funcionan las células. Y esto es porque se nos ha amputado literalmente en nuestra formación toda esa área básica, crucial, esa fisiopatología, esa bioquímica, que es necesaria para tener criterio propio, para poder hacer la explicación que la doctora le acaba de decir así, de la A a la Z, con coherencia, con congruencia, con sapiencia y con objetividad. Aquí había una pregunta que decía alguien, y no me quedo con todos los nombres, porque hay alguien que se llama Amor a Segunda Vista, otros se llaman Te quiero pero te dejo, y no sé quién es quién. No importa, lo más importante esto decía, hay un paciente con hemocromatosis, no le puedo aportar vitamina C, ¿qué opción tengo? Que ahorita hablamos de ello. Pignogenol, un antioxidante espectacular, autorrecuperable, que puede acompañar el oxinocitol-nicotinato y que incluso tiene efecto antiagregante plaquetario, que es protector del colágeno vascular, que es protector del endotelio. Es una herramienta espectacular. Pignogenol. ¿Cuántos miligramos? Ya, para rizar el rizo. Hay estudios entre 50 y 200 miligramos. Queremos que un aporte promedio de 75 a 100 miligramos va muy bien para pacientes que tienen situaciones de este tipo. Bien. Bueno, que no nos queda nada, aunque ya llegamos a la hora. Bueno, estupendo, se nos ha ido muy rápido. Alguien preguntaba por aquí también, que algunas preguntas que fui escribiendo. Fíjate que esta vez sí he quedado bien, ¿eh? Las preguntas he intentado irlas respondiendo sí. entre el grupo. Nos preguntaba, ¿el glicocálix es lo mismo que el endotelio? No, no es lo mismo que el endotelio. En el endotelio se expresa el glicocálix, la matrix protein, que es una proteína muy importante que infiere o favorece la posibilidad de que el calcio circulante se quede ahí dando la tabarra y favoreciendo, dificultando la actividad de la arteria, y que esto lo modulamos muy mucho con la famosa vitamina K2.
Algo más, algo más, algo más. Había alguien que comentó que si la calcificación arteriolar se puede tratar, se puede manejar. Sí, y lo hacemos en la clínica hace muchos años, y lo hacemos cada día, y tenemos la posibilidad de medirlo. Cuando estudiamos el endotelio vascular, uno de los métodos de estudio del endotelio vascular es la pletismografía fotoeléctrica digital de onda de pulso. Tú puedes estudiar el endotelio vascular hacia el endotelio específico, por ejemplo, las coronarias, que es lo que habitualmente hacen los cardiocirujanos, los cardiólogos, es ver si tienes alguna disfunción endotelial a nivel de la coronaria, de las coronarias, si hay calcificación. Que haya calcificación a nivel de las coronarias no implica que te vayas a morir mañana. Tampoco, ¿eh? Ojo al dato, porque muchas veces, como decía Carlos Perdón, en un perdón, post, dicho sea de oh, paso, la perdonada, mayoría de perdona, las lesiones agudas son lesiones, vamos a decir, frescas, no lesiones calcificadas. Las pero son lesiones blandas. calcificadas son causas incluso de los pacientes con enfermedad multivaso, con pacientes con angina, sí, pero provocan menos síntomas, o síntomas no, patologías agudas que las lesiones por trombos añadidos. Incluso las lesiones calcificadas con que la diagnosticamos por cateterismos y demás. Muchas veces los diagnósticos agudos son por espasmos secundarios encima de la lesión calcificada. ¿Y de qué es el espasmo? Pues de la disfunción y la deficiencia de óxido nítrico y de trombos añadidos y demás. Por lo tanto, no se trata de ese calcio que está ahí ya como si fuera una estalagmita y una estalactita de una cueva. Ese calcio que está ahí no lo vamos a remover. Tenemos que evitar que se sigan depositando encima otras sustancias que puedan ocluir el vaso. Tenemos que tratar, ¿quién? Pues el endotelio vascular. One more time, una vez más. Perfecto, genial. Bueno, y para terminar, lo que le estaba comentando, somos capaces de estudiar a través de la tonoimpedanciometría o de la bioimpedanciometría tetrapolar asociada a la pletismografía fotoeléctrica digital, la salud de nuestro endotelio vascular, la salud arterial, en términos de rigidez de medianas y grandes arterias, lo que implica, evidentemente, y pequeñas arterias, lo que implica una información muy importante, sobre todo cuando queremos establecer medidas coherentes, congruentes, para devolver literalmente salud arterial. Devolver salud arterial es devolver vida en todos en su máxima expresión, porque cada órgano que hoy en día funciona como Dios manda, funciona gracias a que le llega sangre y oxígeno, o le llega sangre y a través de la sangre le llega oxígeno y nutrientes. Y eso ocurre en gran medida porque tiene un árbol arterial funcional de forma adecuada que se va afectando en el decurso de la vida por el maltrato que muchas veces les damos. Acuérdense que, bueno, o no se acuerden, si no se los digo ya, las características que tiene el endotelio vascular son tremendamente fisiológicas, son antipatologías brutalmente. Yo siempre le digo a mis pacientes, y en este caso también a mis alumnos, que somos hard to kill, somos duros de matar. Porque muchas veces nos enfrentamos con pacientes que ves que tienen una cantidad de antecedentes brutales, que su estilo de vida es tremendamente brutal y ahí está aguantando el tirón. Y es porque el endotelio, cuando vamos a ver literalmente hablando, yo iba a redactar mi testamento, tengo calcificación en la coronaria. No, mujer, que vas a redactar testamento de tú no dejes nada, tú disfruta, que no dejes nada. ¿Dónde me quedé? Que se me fue el baifo, como dicen por aquí. En Bueno, que anyway, somos malos de que matar. Eso. somos malos de matar porque el endotelio vascular es, es antifibrinolítico, o sea, es fibrinolítico, es antitrombótico, es un mímodo, está en todos sitios, cumple con la ley del yin y el yang. Es una maravilla, es una pista de hielo. Está hecho para que la sangre nuestra fluya y nada se adquiera. Si lo maltratamos como comportamiento y algo de genética, muy poquito cada vez más, pero sí, muy mucho con los factores epigenéticos, tiene que ver con el esposoma, a lo que nos exponemos todos los días, desde la alimentación que drásticamente influye muy notoriamente, hasta la sensación de estar feliz con uno mismo. Por eso les invito a todos y a todas que sean lo más feliz posible y que hagan lo que les guste, porque si no, es imposible no estar pendiente de desarrollar una enfermedad cardiovascular, entre otras. Vamos a dejarlo aquí, porque esto podría dar para mucho, no hay duda alguna. Pero creo que hemos logrado el objetivo, doctora. Has podido explicar, sin explicar la ponencia entera, y los que no, y los que les ha quedado con sabor a poco, pues vayan al Congreso, que ahí le esperamos. Caramba, que la doctora va a hablar ahí con profundidad sobre todo esto y sin lugar a dudas tenemos un equipazo este año, una vez más, y abrimos esta sesión de cardiovascular
con el doctor Pepe Sabán, y les va a secundar la doctora González. Después vendré yo a hablarle de cómo enriquecemos la cardiología metabólica del doctor Stephen Sinatra. Y para terminar, nada más terminar esta área, digamos, desde el punto de vista netamente médico, vendrá el doctor Carlos Hernández, cardiocirujano, para hablarnos cosas maravillosas de cómo enfrentar objetivamente la enfermedad cardiovascular en el siglo XXI. Muchísimas gracias, gente. Estaremos aquí y discúlpenme por haberme molestado, pero es que esta situación, si empiezo a hablar otra vez, me vuelvo a molestar porque es injusto, señor. Y ¿sabes qué? La mejor forma de encontrar médicos como nosotros, como dicen por aquí, es gracias a ustedes. Solicítenlo, pídanle, jódanle. ¿Qué quieren saber? ¿Qué deben pedirle a un paciente? ¿Qué analítica deben hacerse? Pues háganse una PCR ultra sensible. La PCR sola no sirve. PCR ultra sensible, no sirve para esto. Háganse un perfil de lípidos con colesterol total, LDL, HDL, ¿cierto? Triglicéridos, very low density lipoprotein, VLDL. Háganse, por favor, un fibrinógeno, como Dios manda. Háganse un PAI-1, háganse un dímero D. PAI-1 La es inhibidor de ferritina, activador del la propinógeno. ferritina, Háganse una cinética de hierro, no solo una ferritina. Háganse una sí, cinética de genética. hierro, incluyendo la ferritina, que es muy importante. Háganse, si pueden, si tienen la posibilidad, un manolil de aldehído, que también es muy importante. ¿Qué más, doctor? Háganse una homocisteína, de lo cual estamos hablando, que también es muy importante. Y Las yo, apolitos. apolipoproteína B, apolipoproteína 1, lipoproteína A, ¿cierto? Con eso que estamos diciéndole, usted se la hace y se va frente al colega y le dice, bueno, y ahora las alteraciones que pueda tener, ¿cómo me va a ayudar? Y yo creo que la mejor manera de que los médicos nos pongamos las pilas, ¿no es cierto? Yo creo que el objetivo de estas conferencias o estos encuentros precongreso, evidentemente todo el que se puede unir a un live no puede, no va a ir al congreso, ¿no? Pero sí sembrar esa semillita, porque además, señores, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte. Por lo tanto, tenemos que interesarnos por nosotros cuando todavía tenemos tiempo de prevenirla. Entonces, eso yo creo que ha quedado claro y que, bueno, pues el que no, y se le puede ir transmitiendo la información, es importante que tanto médicos, si nos están asistiendo, como pacientes, se interesen por eso. ¿Cuántas veces nos hacemos una analítica una vez al año? Colesterol, triglicéridos, creatinina, todo normal, no estoy bien. No, señores, no estamos bien, no Forget estamos it, bien. Eso es importante. forget it, forget it. Y mañana me comprometo a poner en las historias las analíticas para que no se nos olviden, ¿ok? Un abrazo grande, señores. La semana que viene nos vemos con más. Nos vemos, a ver, hoy estamos a jueves. Nos vemos el lunes. Vamos a hacer un directo muy bonito el lunes también con la doctora Esther García, que es oncopediatra, para que vean cómo se están haciendo cosas interesantes en el mundo de la integración, en el ámbito sanitario, en los pacientes oncológicos, los niñitos. Así que va a ser un directo muy bonito, estoy seguro. A mí me va a estremecer el ventrículo izquierdo porque a mí me encantan los niños, como enfermos no. Como enfermo no me gusta, no, es injusto que haya un niño enfermo, literalmente hablando. Como es injusto que una mujer tenga la menopausia, literalmente hablando. Ya de eso hablaremos otro día. Sobre todo porque antes tenía la menopausia y se moría a los 5 años. Pero coño, ahora va a durar 30, 40 años más. Joder, es injusto. Es una injusticia biológica, pero es injusto. Y vamos a tener el martes un directo también, que tengo los rollos de los webinars de los másteres, un directo con la doctora Carla Ramírez. Ahí Así es. vamos a hablar, literalmente hablando, de las alteraciones bioquímicas que encontramos frecuentemente en los pacientes con patologías como el autismo y el espectro autista, ¿cierto? Y esto es tremendamente interesante también. Vamos a dar datos ahí que vale la pena que estemos por allí y que nos enteremos de estas cosas porque hay muchos pacientitos en estas condiciones y cada vez más. Y es triste cómo se le está manejando también. Si es que yo me voy a morir de rabia, si es que ese es el problema, que me voy a morir de rabia. Cuando no es por el dímero D, es por lo mal que se están manejando muchos pacientitos en este ámbito. Bueno, esperemos que algo suceda antes. Y sin lugar a dudas, esto va a ser una ponencia que va a la doctora en el Congreso también para profundizar en ello. Luego estaremos el jueves, vamos a ver cómo lo hacemos, porque va a ser un 5 en 1. ¡Wow! Un directo con 5. Va a estar el nutricionista Pablo Rimán,
Va a estar la doctora González, que nos va a hablar del impacto de la terapia de oxigenación hiperbárica en el paciente oncológico. Va a estar Pablo Rimán como nutricionista con las últimas novedades que hay sobre el ámbito dietético en el paciente oncológico, muy interesante. Va a estar la doctora Carla Ramírez hablando literalmente del beneficio de la vitamina C endovenosa en paciente oncológico con objetividad, con datos. Estaremos nosotros hablando sobre nutracéuticos de valía en el paciente oncológico y nada más y nada menos que Mario Redondo acompañándonos para hablar de la importancia de los últimos datos que hay con respecto al tipo de entrenamiento que debía llevar a cabo el paciente oncológico en aras de su recuperación. Bueno, ahí tendremos 3 directos la semana que viene para poder aportar un poquito, un granito de arena, que ya Dios nos ha dado muchísimo, nos ha dado cada día. Un beso grande, cuídense mucho. Gracias, gracias doctora, a descansar Gracias. y a ser felices, que es muy importante. Bye.